buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa de charlas en filológicas. El día de hoy nos acompaña la doctora Idaneli Mora Peralta, quien es doctora en lingüística hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Actualmente se desempeña como investigadora en el Centro de Lingüística Hispánica Juan Miguel Lope Blanch de este Instituto de Investigaciones Filológicas y también es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras. También nos acompaña Raquel López del Centro de Lingüística, investigadora postdoctoral también de este instituto, y el día de hoy vamos a platicar acerca de la lingüística, de las recientes investigaciones de la doctora Idaneli Mora, que seguro va a ser del interés de todas y todos ustedes. Pues muchas gracias, Idaneli, por haber aceptado esta entrevista, esta plática, para hablar sobre tus más recientes investigaciones, sobre la importancia de la lingüística, sobre el sentido que tiene, ¿no? Y la relación que puede haber con distintas disciplinas o con la propia crítica literaria, que es muy interesante y valiosa para las investigaciones. Y pues en primer lugar quisiéramos empezar por ahí, ¿no? Alguien que a lo mejor es un poco más lejano a estos temas, en mi caso, por ejemplo, que vengo desde el ámbito de la historia, muchas veces quedaba la confusión cuál es la relación o si hay alguna diferencia entre la lingüística y la literatura, ¿no? A veces inclusive que parecería que no es que estén enfrentadas, pero que pueden mantenerse con cierta distancia. Entonces, en ese sentido, desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos entender la lingüística? ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Y esta relación que puede haber entre la literatura y esta disciplina. Y pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, Ramón y Raquel, un gusto estar con ustedes aquí. Y sin duda, bueno, será un tema muy interesante hablar desde mi trinchera sobre la lingüística y pues darnos cuenta que no están peleadas la literatura y la lingüística. Son dos áreas que en el fondo pues se necesitan una de otra para entender sobre todo cómo funciona la lengua. Entonces es un tema muy importante decir que la finalidad o el objetivo de la lingüística pues es estudiar la lengua en todos sus niveles y también pues ver cómo funciona en el nivel social, en el nivel geográfico. A pesar de que nos encontramos en la República Mexicana o en México, no todos hablamos de la misma manera. El norte tiene ciertas peculiaridades a la hora de hablar, tiene cierto acento, incluso identificamos en un grupo de personas que esta persona no es de aquí porque tiene ciertos matices. Incluso entre hombres y mujeres también tenemos ciertos elementos que nos distinguen la edad, el sexo, también son factores importantes. Entonces, estudiar a la lengua, pues significa estudiarla también como ya decía por ahí uno de nuestros autores y pilares de la lingüística Saussure, estudiarla en su diacronía y en su sincronía. En su diacronía, es decir, a través del tiempo, qué ocurre, qué fenómeno nos está dando la lengua. Y por otro lado, en la sincronía, en una época, en un tiempo determinado. Entonces, creo que ahí valernos de otras áreas como la literatura, como la historia, pues son muy importantes porque permiten enriquecer elementos históricos, identificar fenómenos que se van dando justamente en el devenir histórico de la lengua. Entonces, desde ahí eso podemos como plantear que nos dedicamos a estudiar la lengua en todos estos niveles, ¿no? El diastrático, estas formas que pueden quedar allí también ritualizadas y que obedecen a una tradición. Bueno, esto también es muy importante para los estudios de la lingüística. En este sentido, quería recuperar una de tus investigaciones que está dentro del ámbito de la lingüística desde una perspectiva histórica, y es que tú estudias específicamente cartas de relación de época novohispana. ¿Nos puedes explicar qué es una carta de relación? Muy bien, Raquel, también ahí es ahondar un poco en la historia. Decir que el tema carta pues ya se viene dando de toda una tradición que autores como Castillo García han planteado, bueno, sí, vamos a ver que la primera vez que se escucha el término carta pues está en la Ilíada y en otro libro importante que es la Biblia, pero hay otros autores que dicen, no, Tucídides es el que utiliza este término de carta.
vemos cómo este tipo de discurso, bueno, pues va a permear en la Edad Media y después va a ir teniendo algunos cambios en el arte dictaminis, ¿no? Que es justamente en estos periodos. Y bueno, obedece a este género discursivo. ¿De qué va una carta? Bueno, pues hay un emisor y hay un receptor que escribe un discurso con distintos objetivos, ¿no? Puede ser de cierta familiaridad, ¿no? Las cartas que nosotros escribimos. O bien en este caso, respondiendo a la pregunta que me dice Raquel, bueno, pues este género discursivo que en la época colonial, bueno, pues tuvo realmente un impacto muy importante porque obedecía a las necesidades de comunicación que se estaban entablando entre, de este lado, la Nueva España con la corona. Entonces, hablar de una carta de relación, bueno, pues el primero que da este término se debe a Jacobo Kronberger, que es el primer impresor y el que va a hacer la segunda carta de relación de Hernán Cortés. Entonces, de ahí se titula este tipo de discurso, pues cartas de relación. Y de ahí, bueno, ya se traslada a los misioneros, como bien sabemos, vienen estas órdenes a evangelizar como esta tarea que tenían de parte de la corona y hay que informar al rey, hay que decirle cómo se encuentran estas tierras inhóspitas y también por otro lado este discurso de estas cartas nos ofrece otra visión, también exaltar las virtudes de los religiosos. Entonces, en ese sentido, hay una finalidad de informarle a la realeza cómo se encuentran estas almas que van a evangelizar y por otro lado ver desde mi trinchera, desde la lingüística, qué elementos sirvieron para cohesionar ese discurso y que, bueno, podemos ver realmente si hubo algún cambio en las estructuras de estas cartas o realmente siguieron ese caminito que ya estaban estipulados y que obedecen a una tradición, como les he más o menos comentado. ¿Y qué es lo que ocurre ahora sí en mi investigación? Bueno, pues realmente se cumple esta estructura de las cartas, se tiene una salutación, es decir, un saludo, hay que saludar al rey, entonces lo que sí encontramos es variación en estas tres cartas que yo analizo y que he tomado bueno, que forman mi corpus y que he tomado de textos públicos y privados que ha editado Arias Álvarez. Bueno, pues ahí en estas cartas son tres religiosos, Fray Pedro de Gante, Fray Lorenzo de Bienvenida y Figuerola, que desde los lugares en los que estuvieron, pues informan al rey cómo se encuentran y qué elementos hay en estas tierras. Entonces, sus cartas mantienen esta estructura clásica donde hay un saludo, como les acabo de mencionar, hay un exordio, es decir, un tema de qué está tratando en la carta y luego, bueno, pues viene toda la argumentación que hacen estos frailes al rey, ¿no? Empiezan a argumentar. Entonces ahí vemos justamente estos elementos que va dando la cohesión al discurso. Por ejemplo, en estas cartas que yo analizo, pues encuentro elementos como por ejemplo el verbo. Los verbos que van a utilizar pues van a ser un pasado. Ese es el elemento característico que va a estar ahí en las cartas. Y también otros recursos como son la deixis y la anáfora. ¿A qué me refiero con estos elementos? A situar al hablante, en este caso al escribiente, a los frailes, en un tiempo y ver de qué manera están hilando, construyendo este discurso. Entonces, en esos elementos podemos hablar del aquí, del ahora, en el punto, en el espacio y en el tiempo en el que estos frailes se encuentran. Y por otro lado, también algo que llamamos marcadores discursivos, es decir, estos elementos que nos permiten también cohesionar el discurso. Ahí es muy interesante porque por marcador discursivo vamos a entender como este elemento que nos permite ordenar el discurso. Nosotros cuando comenzamos una descripción, una narración o argumentamos, comenzamos en primer lugar, como primer punto. Y vemos que nuestros frailes pues no utilizan todavía esos marcadores. Vamos a encontrar, por ejemplo, marcadores causa-efecto, ¿no?
por ejemplo, el porque va a estar ahí, aditivos, la I, por ejemplo, va a estar siempre ahí como recurso muy importante para unir las ideas, además, asimismo, estas formas que están ahí propias y que obedecen a esta historia propia de cómo se va configurando el español y que estos autores o estos religiosos pues van a utilizar en su discurso. Entonces, estos elementos son muy importantes porque nos permite ver también cómo en la historia, a trazar la historia del español, y aquí podemos trazar la historia de estos marcadores discursivos que como para siglo XVI, pues todavía estos marcadores que ordenan un discurso, pues todavía no están presentes, sino que se valen de otros elementos como los que ya he hecho alusión, pues para que la información que están emitiendo, pues no pierda coherencia y pueda ser asequible para el rey, ¿no? Para saber cómo se encuentran aquí estas tierras. Entonces, realmente aquí es donde vemos cómo la literatura y más bien la lingüística y la historia, pues pueden estar realmente, van unidas, ¿no? Por ejemplo, ves cómo la historia, ¿no? Nos proyecta desde otra perspectiva, o el análisis de las cartas sería desde otra perspectiva, pero nosotros como lingüistas tenemos que echar mano de estas cartas que fueron escritas en esta época, pues para construir justamente la historia del español. Haciendo un hueco por ahí, tenemos que decir que el español, como lo conocemos ahora, pues pasó por un proceso realmente de evolución y de consolidación, ¿no? Decir que lo que conocemos ahora como esta lengua, pues se debe todo a un proceso de pueblos prerromanos que llegaron a la península ibérica, se asentaron, iberos, tartesos, y que cada uno fue dejando algún elemento morfológico, por ejemplo, los árabes, ¿no? La preposición hasta que quedó en el español, o algunas frases como ojalá, e incluso este sufijo i como en alelí, ¿no? Entonces estos grupos preromanos que llegan a la península a asentarse, pues son los que van dejando esta herencia, y después, bueno, pues por un periodo con el latín, pues ya se va creando ya lo que conocemos como las lenguas romances, y de ahí tenemos ya el español. Entonces, Me surge una pregunta. ¿Crees que este discurso de las cartas de relación, este discurso religioso, que tenían que tener tanto cuidado porque al final su imagen estaba en peligro, ¿no? En un sentido total, porque ellos tenían que, como diríamos ahora, por lo menos en España, que no lo sé, hablando de diatopía, ¿no? O dialectología, pero ¿crees que influyó en la configuración del español mexicano o de una parte del discurso religioso este tipo de cartas de relación, o se quedó en un nivel discursivo escrito? ¿Ves que puede haber algo que surgiera allí y que ha acabado calando en la lengua hablada? No sé si solo en México o en el español en general. que haya quedado, ¿te refieres Sí. como al léxico? Sí, al léxico o a la forma de definir, porque en esta configuración discursiva la parte religiosa era fundamental, porque al final ellos venían a evangelizar. Entonces, este tipo de evangelización era la base de su carta, ¿no? Fuera más o menos exagerado, digamos. Entonces, ¿tú crees que esto se ha quedado solo en ese discurso o hay algo de cómo se refiere uno a la religión en México que tú ves en esas cartas? Bueno, Raquel, es una pregunta interesante porque en este caso las cartas que analizo de estos tres frailes, curiosamente solo informan. En el de Guatemala, que es Fray Alonso de Figuerola, habla sobre las piedras preciosas que encontraron. Entonces se dedica a describir, ¿no? En el caso de Fray Lorenzo de Bienvenida en Yucatán, bueno, él le dice, bueno, lo que está pasando aquí con las almas es cómo también ha habido de parte de los religiosos, pues han tratado a estas almas muy mal. Entonces reciben malos tratos. Y ahí lo que estamos viendo, bueno, y ya para el siguiente, para Pedro de Gante, bueno, él hace la escuela, él adoctrina, crea hospitales,
Y entonces más bien lo que estamos viendo ahí en ese discurso es cómo ellos están exaltando la figura del religioso. Yo estoy pasando mal, la estoy pasando mal aquí porque el clima, la gente, no entiendo la lengua y bueno, es ver este escenario complejo. Entonces, más que nada, ellos exaltan esa figura de yo soy el religioso que vengo a padecer y merezco que me des ciertos bienes o que yo te pida algo, pues tú me lo des porque estoy trabajando para estas almas que tú me has encomendado. Entonces, más que haya como otro tipo de discurso, más bien creo que desde el inicio son dos elementos claves. Plantearle al rey cómo están las zonas en las que ellos están y por otro lado, hacer preponderante su figura. Realmente que ellos están aquí evangelizando, pero ¿cuáles son las características que hay aquí? Ahora, si nos vamos a palabras, bueno, sí. Podemos decir que lo que decía de estos marcadores, pues el ansina o ansimismo, pero que son formas, como bien sabemos, que obedecen a un proceso de evolución de la lengua, ¿no? Y que si ahora es interesante la pregunta, porque si ahora encontramos estas palabras como el aiga, el trajiste, el dijiste, y que decimos, bueno, esta persona habla mal, no, 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 a ver, no, esas eran las formas que podemos registrar en la documentación colonial y eran las formas que traían los peninsulares cuando llegan a la Nueva España. ¿Y qué pasa? Que se quedan en estos pueblos, porque estos pueblos pues eran realmente las grandes, vamos a decirlo así, las grandes capitales, ¿no? Entonces cuando llegan, pues estas formas se quedan ahí y son residuos de estas formas. ¿Y qué pasa? Nuestros hablantes las aprenden y las dicen y se sigue por tradición. Entonces, cuando nosotros las escuchamos, pensamos que alguien está hablando mal y no es como la idea, sino ver por qué aprendió esta forma o dónde se habla de esta manera. Y incluso vamos a traer a colación un ejemplo del siglo XXI. En Hijo de la Luna por Mecano, ahí dice, ¿no? Tú me dijiste 19 y ahí está la forma todavía, ¿no? Entonces creo que es interesante ver cómo estos elementos que podíamos en algún momento estigmatizar por la forma que habla, pues obedecen a un proceso cultural, ¿no? No sé, Raquel, está... Sí, además creo que ha dado muchísima información acerca de la información que uno puede obtener del estudio con documentación antigua. No solo nos habla de esa lengua, sino de cómo estamos ahora, cómo va evolucionando y cómo hablar de bien y mal de lingüística pues no debería ser en general, ¿no? Porque todo se puede explicar y otros ya dicen si está bien y mal, pero el lingüista lo que hace es observar y ver que nada es porque sí, digamos, ¿no? Se explica los porqués a lo mejor. Claro, el hablante al final de cuentas es el dueño de su lengua. Totalmente. Y de esta manera, pues él sabe qué formas y del uso que le dé van a prevalecer o van a obedecer a una moda o al final se va a quedar por como decíamos al inicio, por un grupo de personas que, por ejemplo, empleábamos en algún momento, decían una generación que fresa. Y ahora, pues el que fresa creo que ya pasó de moda, ya no se utiliza, ¿no? Ya ahora utilizan los muchachos otras formas. Entonces creo que también ahí son palabras que se van quedando y que van obedeciendo a necesidades propias de comunicación de una época y de un contexto determinado, ¿no? Sobre esto último que comentas, yo rescataría dos cosas, ¿no? Primero que nada, como decía Raquel hace un momento, la importancia de ir a los documentos, ¿no? Los documentos históricos donde podemos encontrar muchísima información. Yo desde la mirada de la historia, bueno, siempre es algo que disfruto mucho, el trabajo de archivo, a partir de ahí se pueden construir cosas muy interesantes y debo de confesar que me pareció sorprendente la mirada que utiliza el lingüista cuando accede a este tipo de documentación. Por ahí también vi algunos trabajos previos que habías hecho con documentación judicial, con documentación inquisitorial, donde también encuentras, ¿no?, estos marcadores, estos cambios, ¿no?, este uso también de fórmulas, anáforas, la deixis. Entonces me pareció muy interesante. Sin embargo, como bueno, este tema nos podría dar para seguir platicando sobre las cartas, sobre otros géneros en la época. Quisiéramos pasar a algo que a lo mejor
parecería que rompe, pero en realidad es una continuación. Con esto último que mencionaste, al final el hablante es el dueño de la lengua, es el que utiliza la lengua y es el que de alguna manera pues la va marcando, y dependiendo del contexto histórico, no es lo mismo, como mencionabas hace un rato, de la España visigótica o de la España medieval, ¿no? La que va a llegar ya con el pleno siglo de oro. Y en ese sentido, como la lengua va cambiando a lo largo del tiempo, sin duda uno de los temas que llama muchísimo la atención es el tema del lenguaje inclusivo o el lenguaje incluyente. Desde fuera, pues siempre puede haber prejuicios, estigmas o reivindicaciones, ¿no? Muy airadas. En ese sentido, quisiera entrar justamente a este tema, a esta temática, desde tu perspectiva como lingüista, ¿no? De entrada, ¿qué podríamos entender por lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Tú cómo lo podrías ver? Y justo desde estos cambios sincrónicos, ¿no? A lo largo del tiempo, y bajo esta premisa que mencionabas hace rato, ¿no? El hablante como el que le da el uso, el que le da sentido y significado al lenguaje. Bueno, hablar de este tema sin duda yo creo que va por dos perspectivas. Por un lado, obedece a una cuestión social y por otro lado, a la lengua, ¿no? Porque justamente es la lengua la que el hablante utiliza como bandera y dice, de esta manera yo voy a decir algo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, por eso digo que es una cuestión que pues va impregnado por estos dos caminos, sin duda alguna. Entonces, entendemos por este lenguaje inclusivo, este lenguaje incluyente, una forma en la que se van a utilizar, en principio, vamos a decirlo así, utilizaban una arroba, ¿no? Para decir que incluíamos a un sector que se sentía excluido. Entonces la arroba, pero venía un problema, ¿cómo lo pronunciamos? En el discurso de papel está muy bonito, pero a la hora de pronunciarlo, ¿cómo decimos? Entonces hay que buscar una forma. Lo mismo ocurrió con la X. Había que colocar una X y de esta manera pues ya incluíamos a los otros, pero igual no había manera de pronunciar. Entonces por ahí, por 1976, García Meseguer es el que propone que tenemos ya la A y tenemos la O para determinar realmente estos géneros. Entonces vamos a poner, y él es el que dice, vamos a poner una E y vamos a utilizarla. Entonces a él le debemos que la E haya tenido esa trayectoria y que haya quedado como una marca para el lenguaje incluyente. Entonces, decir que se debe a una marca, a unas marcas, por un lado lingüísticas, por otro lado gráficas, como esta arroba, que también tiene toda una tradición, ¿no? Significaba una medida, ¿no? Un peso. Y entonces ahora, pues, es una forma para incorporar en el discurso esta forma gráfica y estas formas gramaticales, ¿no? Que podemos establecer ahí. Pero ¿qué hay detrás de eso? Bueno, pues sin duda es toda una cuestión que comienza, quiero establecer que es primero por la lucha de la mujer. La lucha de la mujer que ha quedado relegada por ahí, ¿no? Y vamos a tomar un poco de historia, ustedes me pueden ayudar. El voto a la mujer, ¿hace cuánto tiempo que empieza ya a tener ese privilegio muy reciente? Y después de ahí, bueno, pues darnos cuenta también que dentro de esto, la historia en México, la historia cultural, pues dice mucho. Hay un peso social, ¿no? La mujer siempre tiene un peso social. Hay un peso religioso también. Y dentro de esto, pues también hay un peso en el machismo que hay. Y a esto se debe sumar también otras minorías. Estas minorías como la comunidad LGBTQI+, ¿no? Que también pugna porque sean visibilizados, y de ahí otras pequeñas comunidades, me atrevo a decir como nuestras comunidades indígenas que han quedado también en el olvido, y la comunidad afromexicana que hace poco también se da la luz que están ahí. Pero en sí esto es como lo que va detonando a que exista esto del lenguaje. Desde mi trinchera, está bien o está mal, no es una cuestión que tengamos que decir, hay que estigmatizar y esto está mal, no. Al contrario, averiguar realmente qué es lo que está pasando. Lo que sí me queda claro es que el lenguaje no lo va a solucionar. El lenguaje no va a solucionar. ¿Por qué? Porque obedece el lenguaje a una tradición. El peso de una tradición en el lenguaje, eso es lo que hace que actualmente, incluso ustedes me pueden decir, en los medios de comunicación,
Cuando alguien da las noticias, siempre dice buenos días, buenas noches, espectadores. Nunca va a decir para todes y para todas o para todos, ¿no? Siempre van a utilizar lo que ya está dado en los cánones que ya están dados en la lengua, porque justamente obedece a una tradición. Entonces, de ahí que el lenguaje por sí solo no va a resolver lo que hay de fondo. Realmente lo que debe haber es una cuestión, programas realmente que partan de una cuestión política, una cuestión que esté avalado también por el gobierno y que implemente realmente una política en la cual estas comunidades que se sienten invisibilizadas pues puedan tener realmente ellos luchan por una equidad o una igualdad en cuanto a derechos, ¿no? Entonces creo que también ahí habría que trabajar, pero desde un proyecto y un plan gubernamental. La lengua por sí solo hemos visto que ahí está y creo que los avances sí han sido, pero muy pocos, ¿no? Muy pocos están dando. Y en la escuela, bueno, pues creo que queda respetar a aquella persona que en el momento llega como alumno y te dice, yo me quiero que usted me diga así porque soy binario. Perfecto, lo respetas y creo que con eso podemos llegar a un consenso y a una cuestión de trabajo colaborativo. Y creo que esto es cómo tratar de empezar a cambiar estas mentalidades que pues va a ser muy complejo, ¿no? Si lo vemos en nuestro refranero, pues la mujer es la que siempre se lleva, pues no la peor parte, pero la que sí tiene estas connotaciones también un tanto, pues negativas y luego podemos decir son refranes, chistes machistas, ¿no? Entonces creo que por ahí hemos dado ese salto cuántico del lenguaje, pero bueno, podemos ver cómo realmente obedece a las necesidades de comunicación en una época donde apenas está pues funcionando, porque como decía por ahí una autora, estamos en una Babel indígena donde hay todas estas lenguas y entonces llega el español a una tierra fértil donde va a empezar a brotar. Y de este lado tenemos en siglo XX pues el español ya tal cual, pero en el que hay un fenómeno ahí social que nos está diciendo hay algo y hay que verlo para darle una solución no solo de carácter lingüístico, sino también de carácter político. Entonces es muy interesante cómo la lengua, como desde la lingüística, pues se puede estudiar sin dejar de lado pues otras disciplinas como la historia y como bien decías, dentro de los corpus pues también la literatura, porque ya decíamos al inicio que la palabra carta pues nos viene de una gran obra literaria como fue la Ilíada, ¿no? Entonces creo que es muy interesante ver cómo se van entretejiendo puentes de comunicación y pues nos permiten llegar a estos conversatorios. Sí, me han parecido unas conclusiones muy bonitas. Al final el lenguaje está al servicio de los hablantes y no al revés. El lenguaje nos pertenece a todos como colectivo y como individuo y según va cambiando la sociedad se tiene el lenguaje como que adaptar a las nuevas situaciones, ¿no? Las nuevas circunstancias y bueno, yo creo que es una conclusión pues maravillosa, ¿no? No sé si tenías más preguntas. Quizás solamente para ir terminando y despidiendo este programa, sobre este tema del lenguaje inclusivo, digamos, también enfrenta retos, ¿no? Por supuesto. Uno de ellos que platicábamos hace un momento era el tema de la generalización, ¿no? O el uso de las concordancias, que de cualquier manera puede suponer algún problema para algunas personas. Inclusive también para algunos textos académicos hay revistas, ya sea por convicción o inclusive ya por una línea editorial, que marcan, ¿no? De encontrar soluciones o encontrar marcadores para ir poco a poco incorporando este nuevo lenguaje. ¿Cuáles serían estos problemas que tú podrías encontrar, ¿no? Como el tema de las generalizaciones, de las concordancias, si ves algún otro, y si podemos hablar de alguna suerte de solución o de vía, ¿no? Para manejar este tipo de asunto. Bien, bueno, yo creo que para ir cerrando, justo como bien lo han ya dicho ustedes, el lenguaje sin duda pues obedece a un proceso cultural,
un proceso que nos da también la lengua es cultura y también la lengua es identidad, ¿no? Sin duda alguna. Pero esto se vuelve complejo establecer o predeterminar que ya vamos a encontrar dentro de estas estructuras, dentro de estas construcciones que nos da la gramática, nos va a poder solucionar todo. A ver, tenemos que ver, en efecto se han hecho manuales, ¿no? En México está en Mujeres y otros manuales más que se han hecho justamente para ver qué elementos, porque ojo, no es que todo sea con porque sería una complicación terrible empezar, ¿no? Entonces, realmente lo que ocurre es que dentro de estos manuales se especifica qué sí y qué no, que en dónde es donde realmente se va a utilizar la porque es la que ha quedado como la parte sustancial, ¿no? La que marca este hecho lingüístico y social. Entonces, viendo esta pregunta, no es que todas las estructuras vayan a cambiar con una sino realmente creo que en ese sentido habría que ver los manuales, ¿no? Que nos están dando y de qué manera se va a utilizar, porque si empezamos a decir que esta va a ser como a establecer generalizaciones, esto se va a volver caótico. Entonces, sí, es verdad que ya por cuestiones de concientización, de acercarse más y dar esta proyección, sí editoriales han marcado, ¿no? Estas pautas, pero creo que en el fondo sí deben de apegarse a estos manuales donde se plantea realmente en qué casos y de qué manera, porque la lengua te da las soluciones. La lengua te da la solución. Lo que yo también considero, y esto dicho sea de paso por la pregunta, creo que también impera un tono de subjetividad. Es decir, hasta dónde el hablante se siente incorporado en ese discurso, como digas, en este nuevo discurso de este lenguaje incluyente. Y yo lo digo porque, por ejemplo, aquí en el instituto nos llega un aviso y dice, estimados investigadores. Y al menos yo no me siento excluida, sino digo, bueno, estimados investigadores somos todos. Seguramente habrá quien sí requiera que le pongan estimados investigadores e investigadoras. Creo que mucho del lenguaje también tiene que ver con una cuestión de subjetividad. ¿Hasta qué punto yo sí me siento incorporada en este discurso y hasta qué punto yo no? Y esto viene muy a cuento porque he trabajado con comunidad LGBTQI+, y hay quienes me han dicho, es que a mí la no me representa. O sea, no es algo que obedezca a que realmente yo me sienta incluido. Entonces vemos también cómo dentro de esta comunidad no están totalmente de acuerdo en que esto ya lo represente. Entonces, respondiendo o siguiendo con la pregunta, creo que va más bien por ahí. Si ya hay algo que está estipulado en los manuales, creo que apegarse a esto respondería a las necesidades en las cuales se va a utilizar y de qué manera se va a utilizar este recurso en la lengua, en los escritos, ¿no? Porque yo, como les mencionaba, la lengua te da las herramientas para poder subsanar estos huecos y que se vea ahí todo integrado. Pero habrá quien diga, no, es que yo no me siento integrado, entonces vamos a recurrir a estas formas que ya están establecidas, porque salir como el día de hoy y decir, bueno, pues mañana vamos a colocar todos un sujeto o un objeto directo con la pues tenemos que ver también sintácticamente que esté ordenado y que el mensaje no sea de manera incoherente, ¿no? También. Claro, porque como la lengua es algo que le pertenece a las personas, también las personas que están en contra, porque, bueno, es lícito no estar a favor de todo, ¿no? Claro. Entonces también ellos se pueden sentir interpelados de alguna manera en su propio sentir, que al final es respetable, lo puedes compartir o no, y claro, convencer a todos de hacer un cambio tan drástico que afecta a estructuras gramaticales o incluso a la misma concordancia de género. Bueno, es un reto para el futuro, pero bueno, qué bueno, ¿no? En una lengua viva repleta de retos, ¿no? Claro. ¿Ves? Bueno, pues qué bueno. Si ya no hay alguna pregunta, Idaneli, pues de verdad queremos agradecerte mucho
el haber aceptado participar en esta charla, en esta entrevista. Sin duda aprendimos muchísimo. Tocamos temas desde la lingüística, ¿no? Cómo podemos entenderla, cuál es su importancia, también la importancia de la interdisciplina, ¿no? La única manera de poder llegar a conclusiones mucho más amplias, mucho más, no sé si certera sea la respuesta, porque siempre, ¿no? Está esto obviamente sujeto a hipótesis, a cambios, pero sí con una mejor perspectiva es acercarse a la historia, a la literatura, a la antropología, ¿no? También. Y bueno, tratamos temas de tus propias investigaciones que repercuten, por supuesto, en cuestiones sociales públicas de nuestro presente. Entonces, pues agradecerte nuevamente por haber aceptado participar en esta charla, a Raquel, ¿no? También con sus conocimientos en lingüística, nuestra investigadora postdoctoral que también está en ese centro. Y pues los esperamos en la próxima, que sin duda será igual de interesante. Y pues nos vemos muy pronto. Y pues muchas gracias. Y muchas gracias, Ramón, por tus conocimientos de historia que no te has dicho a ti mismo, pero y por haber llevado, haber empezado, haber acabado también. Bueno, pues esperemos que les guste. Pues muchas gracias. No, gracias también, Ramón y Raquel, por este conversatorio tan interesante en el cual, bueno, pues entretejieron estas ideas y, bueno, damos realmente un panorama de qué es lo que pasa con la historia de la lengua en un pasado, en un presente y pues a ver qué ocurre en un futuro. Muchas gracias.